Hola, Carlos. Sí, los chicos están hablando de vuelta de tus arquetipos. Sí, persona y sombra. Sí. ¿Viste el que cantó persona la otra vez? Bueno, en el recital de Ouyang está rodeado de máscaras. ¿Y sabes quién arranca cantando una canción que menciona a la sombra? Sí, Yoongi. Ajá. Así estoy. Así, al borde del brote. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo está mi gente hermosa? Bienvenidos a otro viernes de análisis. Me encanta porque yo iba a arrancar el stream diciendo, estoy muy cansada, chicos, tengo la batería social medio como agotada, y arranqué como... Bueno, cuestión. ¿Cómo andan? ¿Cómo está mi gente hermosa? Hola Sairis, hola Cicel, hola Alex, ¿cómo están? Hola Colmena, ¿cómo está mi colmena hermosa? Para los que no lo saben, nos hacemos llamar La Colmena. Todo esto viene porque esto es un canal de transmisión. No, eso era espiritual. No, es un canal en el que nosotros analizamos música vinculada con literatura, con arte, con psicología y demás. Este canal ha sido absorbido por la nave nodriza Army, pero bueno, nos dedicamos a eso y al principio arrancamos con Josier. Y Josier hizo un álbum vinculado a la Divina Comedia de Dante. Josier es apicultor, entonces como que fue toda una cuestión medio graciosa en pensarnos como abejitas. Entonces esta es la colmena. Bienvenida mi colmena hermosa. Yo soy la abeja más ruidosa de la colmena y he venido hoy a evangelizarlos. Menos mal que no tenía nada que ver con lo espiritual. No, he venido hoy a hablar con ustedes sobre Arirang. Seguimos con nuestra serie de análisis hace como varios viernes. Chicos, hace mucho que fui secuestrada con amor por Army. Así que nada, estamos en pleno... A ver, ¿qué pasa? Más allá de que a mí me gusta la música de los chicos y que las amo a Army, la realidad es que el arte que tienen estos chicos tiene mucho para desmenuzar. Si no hubiera tanto para analizar, yo no sé si seguiría haciendo todo esto. Realmente es el valor que tiene el arte de ellos y lo interesante que es lo que me da el motor para continuar con estas series de análisis y con estos videos. Justamente, yo siempre lo digo, el público se renueva. Yo antes de recibir todo este amor hermoso por Army y por toda la comunidad vinculada a BTS, yo ya era escritora. Yo escribí una novela que se llama La Lágrima Dorada y la voy a estar, en realidad ya la publiqué el año pasado. Este año tengo nuevamente una firma de libros en la Feria del Libro y aparte voy a estar dando una charla sobre realismo mágico, algo muy latino de mi parte porque es el género de la novela. Esa charla la voy a estar dando el día 3 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires a las 2 de la tarde en la Tribuna Juvenil. La voy a estar dando con unas autoras increíbles que también tienen novelas en la misma editorial independiente con la que yo publiqué La Lágrima Dorada. Vamos a estar hablando de qué significa hoy por hoy escribir realismo mágico y a las 18 horas en la Feria del Libro también voy a estar firmando libros. Así que están todos más que invitados. Si están por Buenos Aires y quieren ir a la Feria del Libro, si planean ir el 3 de mayo, los espero. No hay nada que me gustaría más que conocerlos en persona. Igual me he cruzado con un montón de gente. Army, yo siempre digo que es como, no importa dónde vaya, Chucky me encontrará, porque siempre conozco Armys por ahí. Es como, son mis jefas. Así que bueno, nada, me encanta encontrarlos. Así que si se pueden encontrar conmigo en la Feria del Libro, me encantaría. Es una de las cosas que más agradezco de esto. Y es la razón por la que yo estoy haciendo esto es porque necesitaba conectar con gente que estuviera igual de loca que yo, que tuviera esa inquietud por entender todo lo que pasa detrás de la música en la cultura, todas las cosas que van dejando los artistas escondidas. Bueno, mi libro también tiene un montón de easter eggs, justamente. Bueno, no se compara con todo lo que mete BTS, ¿no? Obviamente, pero bueno, esas son cosas que me fascinan, es la razón por la que empecé a hacer contenido y encontrar una comunidad de gente que esté igual de loca que yo. Me encanta esta locura, esta demencia, así que bueno. Para eso estamos, para disfrutarlo. Así que nada, tenemos esto, tenemos lo de la Feria del Libro y aparte, yo sé que se están preguntando muchos de ustedes porque veo los comentarios que me preguntan cómo va el tema de mi libro sobre BTS Wings. En realidad no sobre BTS, mi libro es un libro de análisis que conecta Wings
con Demian de Hermann Hesse y la teoría psicoanalítica de Carl Jung, ¿ok? El libro, como ya les comenté, es que no tengo muchas novedades muy nuevas. Es un libro que yo ya entregué el manuscrito hace ya un par de meses. Ese manuscrito ya pasó por varias rondas de corrección. Es un libro que en este momento está en instancia de diseño. Es un libro que va a tener muchísimo diseño. Yo hay cosas que todavía no puedo contar, pero porque tienen más que ver con que van a formar parte del anuncio del libro, ¿ok? Pero va a tener muchísimo diseño. Las personas que están trabajando en el libro, en lo que es el área, justamente el diseño, el prólogo, son personas muy talentosas, pero como no sé si ustedes saben algo de lo que es publicaciones, o si alguno de ustedes lo sabe, pero lo que es la cuestión de maquetación de los libros, de dónde va cada cosita, eso es un temón. Entonces está en esa instancia de la cual yo no tengo ningún tipo como de participación, pero la estoy como siguiendo dentro de lo que me van comentando. Así que yo espero que pronto, y creo que va a ser así, pero realmente no quiero meter ningún tipo de presión a los inmensos artistas que están trabajando en el libro, así que espero de corazón, no porque quiera apurar a nadie para nada, o sea, por mí tómense su tiempo y hagan el mejor trabajo posible, que tengamos novedades pronto con respecto a la fecha de lanzamiento. No les dije el nombre del libro porque es otra cosa que les tengo que revelar, eso también como que me tiene que dar luz verde Planeta para hablarlo, así que chicos, esperemos, falta poquito para que yo les pueda dar más novedades, pero bueno, por ahora es eso. Ya vi algunas maquetas del libro y nada, yo estoy como, es el sueño de mi vida, chicos. Imagínense que yo cuando era chica le decía a mi mamá que yo iba a publicar yo era una nena que escribía, que decía que iba a ser escritora y que iba a publicar con la editorial de Harry Potter, porque yo leía Harry Potter de chica. Después, bueno, todos tenemos problemas con la Rowling, pero bueno, ese es un caso aparte. Me trajo la oportunidad, literalmente, cae un mail de Editorial Planeta. Planeta es la editorial que publicó, al menos en Latam, a Harry Potter. Entonces imagínense que yo el otro día estuve en la Feria del Libro, ayer estuve en la Feria del Libro, y cada vez que entro veo el stand de Planeta, es como el año que viene va a estar mi libro ahí, y es como nada, es como invaluable. Digo esto y ya pasamos al análisis, ¿no? Pero a mí lo que me pasó con Wings es que yo hice videos cortos, videos largos al análisis, que tengo que todavía subirlos a YouTube, ¿no? Pues los tengo para subírselos. Hicimos de todo, pero de todo. Y cuando me senté a escribir el libro, seguía encontrando cosas. Porque la manera en la que esta gente agarró y trazó un puente entre el libro de Hesse y metió cosas de la psicología junguiana que después obviamente iban a retomar en Mapos de Soul 7, es como... Es infinito. Es literalmente un agujero negro. ¿Viste? Cuando decís, cruzás el horizonte de eventos y ya está. Y te atrapó y ni la luz puede salir de ahí. No sale nada. Entonces, en el libro se van a encontrar con un montón de cosas que no estaban en mis análisis y no están. Pero realmente no es algo que yo haya hecho adrede. Es que yo creo, chicos, si me dicen, bueno, a ver, te pagamos para escribir el tomo 2 de este mismo libro y yo voy a seguir encontrando cosas. Vamos a hablar de la análisis del día de la fecha. Análisis. Ok, chicos, tengo noticias terribles. Tengo noticias. A mí me preguntan muy seguido, adentro de lo que es... Army siempre me pregunta a mí, ¿quién es tu bias? Porque Army ya como que dijo... Vos nos pertenecés, vos tenés que elegir un bias. De hecho, me lo eligió a Army, al bias. Pero yo tengo un bias. Yo ya tenía un bias. O sea, era muy obvio quién iba a ser mi bias. Desde el momento... Porque aparte hay la conexión que uno tiene con su bias. Que tu bias te persigue y está en tu mente, en tu alma. Es como que tenés una conexión espiritual con tu bias. Era muy obvio quién iba a ser mi bias. Carl Jung. Claramente que mi bias es Carl Jung. Absolutamente. ¿Y saben qué? Volvió. En forma de conexión con canciones de Arirang. En el año de nuestro Señor Cristo Salvador 2026 vamos a encontrar más conexiones. Me muero. Entre BTS y el Carlos. Miren, puede ser que yo lo esté encontrando al Carlos Jung en Arirang, porque es mi bias. Y vieron que uno cuando tiene un bias, todo se vincula a él. Todo es como, todo se conecta con tu bias. Es como, está en todos lados, ¿entendés? Es como, está conectado a tu alma. Por siempre, Nacho, como diría Martín Sirio. Quizás
soy yo, que lo veo hasta en la sopa. Pero bueno, a ver, hay un par de cositas que hay ahí como de puntos de conexión. Fuera de broma, hoy vamos a analizar Normal, Like Animals y They Don't Know About Us, pronunciado con las patas, pero no importa. Hay algunos puntitos ahí de vínculo que podemos encontrar con la teoría junguiana. Esto no es canon, ¿sí? A ver, que eso quiero como dejar en claro esto antes de empezar el análisis. Esto no es canon. Hay un montón de cosas que yo voy analizando que van a leer en mi libro sobre Wings, Hesse y Jung. Hay un montón de cosas que ven en mis videos cortos que realmente son conexiones que vos decís, estos chicos, esto sí lo pusieron a propósito, se nota que esto sí es adrede, que es así. Este live que vamos a hacer hoy tiene mucho más que ver con interpretaciones que hago yo de estas 3 canciones que con conexiones canon reales. A ver, quiero hacer esa aclaración porque yo siempre trato como de ser lo más, no neutral, pero de descubrir cosas que están ahí. Pero en este caso, los hilos que conectan estas 3 canciones con Jung son bastante subjetivos de mi parte, ¿ok? Entonces, lo voy a contar porque me resuena y porque ahí veo algo que puede ser, pero ustedes van a decidir si les parece o no, obviamente. Lo que vamos a analizar hoy, a mí me gusta bautizarlo. La mina bautizada canciones. No, me gustaría bautizarlo como la triada de la vulnerabilidad. Son 3 canciones que creo que abren como un espacio en el álbum para hablar de un lugar más vulnerable. Acabo de decir lo mismo, pero hablar de un lugar más frágil, más honesto por parte de los chicos. Normal, Like Animals y They Don't Know About Us son 3 canciones que abren la puerta a un costado que muchos artistas quizás elegirían esconder. Lo interesante de esta canción es, más que nada, más que la letra, porque la letra es muy straightforward, es como que te dice las cosas en la cara, te dice, ¿ustedes piensan que saben lo que es ser nosotros? Ni nosotros sabemos lo que es ser nosotros. Me encanta cuando dicen que cambiamos, nosotros sentimos lo mismo. O sea, ni siquiera nosotros lo podemos explicar qué es lo que pasa. Porque más allá de la cuestión del éxito y del fenómeno cultural, etcétera, es como muy raro. Es cierto que es raro. Ellos mismos identifican que hay algo raro. Que es raro bueno, no raro malo, ¿no? Pero es como... Es difícil explicar y es muy loco porque es algo que hemos hablado un montón en streams, en videos, que hay algo alrededor de ellos que es difícil explicar, efectivamente. O sea, yo siempre lo digo, o sea, parece... Surprise, surprise. Hay como una magia de que empecé a hacer contenido relacionado con ellos, más allá de la manera en que Army me adoptó y todo lo demás, cómo se me empezaron a conectar diferentes cosas de mi vida de alguna manera ellos. Yo bromeo mucho con Jung, pero chicos, el otro día fui a ver una sinfónica y el director de orquesta era coreano y era como, necesito, ¿por qué toda la música que escucho ahora es de Corea? ¿Qué pasa? Detallitos que le debe pasar a todo el mundo que está conectado con la música de ellos. Entonces es muy gracioso que ellos hayan hecho una canción que dice, bueno, nosotros tampoco podemos explicar de dónde sale este éxito, de dónde sale todo este fenómeno, qué es esto, pero lo que sí podemos decir es que toda esa gente que habla de nosotros no sabe nada de nosotros. De hecho, hace poquitito Jimin dio una entrevista que si quieren la podemos buscar. Básicamente en la entrevista lo que explica Jimin es que ellos... Él quería hablar de alguna manera de cómo influencia todo lo que es el fenómeno ARMY y sus fans, cómo los influencian a ellos. Es como que sienten que los tienen tanto en un pedestal que de alguna manera los hacen como más débiles. Y de ahí sale todo el concepto de They Don't Know About Us, justamente. La palabra igual me parece que no está bien elegida, digo en la traducción, la palabra débil. Esta idea de que los fans los hacen sentir más débiles es como que suena mal, pero no es así. Creo que va más por el lado de que cuando alguien te quiere tanto y te tiene tan en alta estima, de alguna manera es como que te encasilla a que tenés que triunfar o que te tiene que ir bien. Le ha pasado a muchos hijos dorados en las familias que tienen que ser, no pueden fracasar, no pueden cometer errores, no pueden tomar y caerse de un monopatín. Lo tenía que decir. Pero bueno, está esa cuestión, ¿no? De la presión que sienten ellos por ser eso que la gente dice que ellos son, no quienes realmente son. O sea, así interpreto yo tanto la canción como, bueno, esta entrevista que explica un poquito de dónde viene They Don't Know About Us. Si tomamos a Jung como eje para hablar de esto, podemos conectar esta canción con el arquetipo persona. El arquetipo persona es básicamente, chicos, esto es un gran resumen, no es exactamente lo que es persona, pero tiene que ver con la máscara social, ¿sí? La palabra persona
la elige Carl Jung porque viene del latín, es una palabra que se refería a las máscaras que usaban los actores en el teatro romano. Los actores en el teatro romano, esas máscaras que usaban se llamaban persona. Y ese es el término que elige Jung para hablar del aspecto de nuestra mente, de nuestra personalidad, que es moldeado por la sociedad y que hace que nosotros nos comportemos de determinada forma para encajar, ¿ok? Entonces, por eso se puede traducir a ese concepto como la máscara que nos ponemos para salir a la calle. No es literalmente eso, pero tiene mucho que ver con máscaras, con lo que uno aparenta y que justamente protege de alguna manera todo lo que uno es, ¿ok? Porque yo creo que They Don't Know About Us está conectado con el arquetipo persona de Jung. Esto ya lo mostré, ¿ok? Si esto ya lo mostré, si ustedes siguen mi contenido, esto ya lo vieron, fue un pequeño adelanto, pero esto que están viendo acá es parte de la presentación, la primera presentación de BTS, la que fue en Goyang. Es la parte en la que está cantando Kim Namjoon, mejor conocido como RM, está cantando su parte de la canción They Don't Know About Us, rodeado de personas con dispositivos que pueden ser que eran pantallas, que parecieran ser tablets, iPads, lo que sea. Estaban cubiertos con un papel, con un film, evidentemente porque estaba lloviendo, pero lo que están viendo ahí son máscaras. O sea, son máscaras. Están cantando está la persona. Para un momento. Están cantando la canción de They Don't Know About Us con máscaras a su alrededor. Ahora vamos a hablar de esas máscaras. Ahora vamos a hablar de estas máscaras. Pero como lo dije en otro stream, como lo dije en un video, la persona que es enfocada, rodeada de las máscaras, porque después estas imágenes que ellos tienen en esas pantallas van cambiando, son ojos, son otras cosas. Pero en el momento en el que está RM cantando y el momento en que aparecen esas máscaras, cuando él está cantando, específicamente que esas máscaras aparezcan cuando él está cantando, es súper relevante, porque cuando ellos hicieron el álbum Map of the Soul 7, la persona, el artista de los 7 que se ocupó de hacer una canción sobre el arquetipo persona, sobre el arquetipo vinculado a las máscaras, es precisamente RM. Entonces hay ahí como un tejido de conexión entre, como un revival. ¿Cómo estoy con las palabras en inglés? Hay como un revival con respecto a ese arquetipo, como un pequeño guiño guiño, para que no nos olvidemos de que el Carlos está hasta en la sopa, justamente. Pero ahora vamos a hablar específicamente de estas máscaras. Porque, ¿qué pasa con estas máscaras? Porque algo que también me comentaron mucho en redes sociales es como, no, porque esas máscaras, no tengo, ¿por qué lo vinculás a Jung? Porque siempre hablas de Jung, basta, soltá Jung. Estas máscaras son otra cosa. Primero, las máscaras pueden ser un montón de cosas al mismo tiempo. Esa es la magia que tiene justamente BTS, que pasa justamente mucho con Wings. Por ejemplo, en Wings está el tema de la manzana, ¿no? En Blood, Sweat and Tears, que tiene como, y que después vuelve a aparecer en el video musical de Lie, que es donde está Jimin. Y después vuelve a aparecer en Awake. Hay como la manzana, después lo van a leer en el libro, no voy a ahondar sobre eso, pero tiene como diferentes acepciones, como que tiene varias capas de significado. Entonces esto puede tener varias capas de significado, pero es cierto que, tal como me dijeron en redes, esto también tiene que ver con la cultura coreana específicamente. ¿Por qué? Porque estas máscaras que ustedes están viendo, chicos, son máscaras que se usan en la danza Talchum de Corea, ¿sí? Que simbolizan la dualidad entre lo cómico y lo trágico, ¿ok? Entonces, fíjense que, bueno, está la comedia, ¿no? Pero tienen que ver con lo cómico y tienen que ver con lo trágico. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, hablando del inconsciente colectivo, hablando de cómo las culturas estamos como de alguna manera conectadas en muchos sentidos. ¿Según quién? Según Jung, justamente. Esto es la secta de Jung. Esto parece que en cualquier momento me van a ver decir, golpearle la puerta de su casa y decir, ¿tiene un segundo para hablar de nuestro señor y salvador Carlos Gustavo Jung? Estas máscaras que estamos viendo acá forman parte de lo que es justamente el arte escénico coreano y tienen que ver con la dualidad de la felicidad y la tristeza, ¿no? Estas máscaras. Bien. El concepto persona que acuña Jung, el concepto en el que se basa la canción de RM, que es intropersona, ese concepto, como les conté, está basado en un tipo de máscara especial que es la que se usa en el teatro, se usaba en el teatro romano. Lo que tiene de interesante, y que eso a mí me rompió la cabeza, es que estas máscaras de teatro romano, en las que se basa Jung para elegir el nombre persona para el concepto del arquetipo persona, son máscaras que tienen como un hueco, digamos, muy grande en la boca,
porque también servían para que el actor amplifique su voz. Esto es un ejemplo de una máscara romana. ¿Ven que tenía como un gran orificio en el área de la boca? Eso estaba hecho a propósito para que se amplifique la voz del actor, se escuche de más lejos, de lejos, porque claramente en la época romana no había tecnología de micrófonos, ningún tipo de amplificador. Entonces, me pareció interesante que Jung haya elegido específicamente el término que se refiere a estas máscaras para elegir persona, porque de alguna manera también es como si lo que usamos nosotros en el día a día para presentarnos al mundo también fuese lo que nos permite amplificar nuestra voz. Volvemos nuevamente a una persona que sostiene un micrófono, ¿no? Ven que capaz que no les digo que está puesto a propósito, pero si no es a propósito, el hilo que conecta todo esto es muy bello. Lo que ven acá se llama el mapa del alma según Jung. Porque Jung no inventó el mapa del alma, chicos. O sea, esto es una invención de Murray Stein, que es un autor que recopiló y clarificó un montón de conceptos muy densos del Carlos. Y justamente la idea de que Jung tenga un mapa del alma salió del amigo Stein. Así que datos que serán de suma importancia. La gente suele ser sensible a las expectativas de los demás, dice Jung. Jung señala que ciertos ambientes, en particular como la familia, la escuela o el lugar de trabajo, requieren asumir ciertas actitudes. Cuando usa la palabra actitud, Jung se refiere a la orientación a priori hacia algo determinado sin importar si ese algo está o no presentado en la conciencia. Una actitud puede ser latente e inconsciente y estar constantemente operando para orientar al individuo en una situación o ambiente. Es más, una actitud es una combinación de factores o contenidos psíquicos que determinarán la acción en una u otra acción precisa. Él habla justamente de cómo el entorno condiciona. Los ambientes sociales nos condicionan. No es que nos cambian, nos condicionan a tener determinadas actitudes y esas actitudes pueden tomar condición inconsciente. Entonces, la forma en que nos presentamos ante la sociedad muchas veces no es como realmente somos, sino como nos enseñaron a ser, ¿sí? A eso se refiere con persona. Fíjense que es un concepto mucho más complejo de decir la máscara que nos ponemos, porque no es algo que conscientemente nosotros hagamos. Es la parte nuestra que la sociedad moldeó para que seamos funcionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense cómo esto conecta con They Don't Know About Us, porque ellos realmente se preguntan, ¿qué es lo que estas personas de afuera ven en nosotros, que ni nosotros podemos ver? Y fíjense lo que dice Jimin, de que él siente de que como al condicionarlos tanto los hacen débiles. Fíjense que tampoco es como que están acusando a nadie, ni se están peleando con nada. Es un tono más reflexivo el que tiene They Don't Know About Us. Yo sé que estuvo por ahí en comentarios el chiste del Cypher 4, etcétera. Y que en redes sociales están como todos muy shady, como no es para nosotros, es para los que no los entienden. Igual no es tanto como una tiradera esto, chicos. Hay como una cuestión de reflexionar de, che, ¿y yo qué soy? Yo soy lo que piensan de mí, y si me condicionan tanto, ¿yo puedo ampliarme? ¿Esto me hace débil? Creo que realmente ellos no saben quiénes somos, ni nosotros sabemos cómo llegamos a esto. Me encanta que sea tan conflictuada la canción, porque hay como ahí una cosa de rumiante, de pensarse y de repensarse y de no llegar nunca a una respuesta. La siguiente canción, como vamos de abajo hacia arriba, en el orden real que tienen, es Like Animals. They Don't Know About Us tiene como una referencia directa, entre comillas. Se puede decir que tiene una referencia directa por las máscaras que aparecen cuando canta Nam, que es quien canta intro persona. Se puede decir eso. Lo de Like Animals ya es toda una interpretación mía de ustedes, porque también leí que hay algunas armies que piensan algo así. Pero bueno, vamos a verlo ahora. En una primera escucha, la canción suena una canción un poquito sexy, ¿no? Como si la escuchás sin prestar demasiada atención. Tal cual, Mafe, yo también la siento muy yongi, pero esto es una apreciación personal. Si vos la escuchás sin prestar demasiada atención, decís, es una canción spicy. No. Habla justamente de, si escuchamos la letra, si leemos la letra, habla justamente de que pide que dejemos de racionalizar tanto las cosas y que nos soltemos. Y si eso significa que somos animales, bueno, so be it, seamos animales. Hay una cuestión de instinto contra la que todos luchamos, que habla de no contenerse,
Dicen básicamente, devora esta vida hasta que tu corazón esté lleno. ¿Sí? Fíjense cómo esta parte del álbum es tan reflexiva. Tenemos canciones que se preguntan quién soy como quien me ven, me limita la manera en cómo me ven, saben algo de mí, ellos no saben de mí, pero yo quién soy. Hay una crisis existencial. No, pero bueno, se entiende. Y acá también está esto de, che, pero no hay que contenerse. Si yo eso me va a hacer un animal, voy a ser un animal. Quiero poder devorarme el mundo. Eso es espectacular. Y que se lo estén diciendo a quien le están cantando como un mensaje de cariño, de decir, salí, comete el mundo. Es un término muy argentino, o sea, también hay que salir, comete el mundo. Es algo que le dirían los padres, ¿no? A sus hijos también. ¿Qué importa si tu sombra es un desastre? Yo camino con mi propia oscuridad. ¿Hay algún arquetipo junguiano que hayan trabajado ellos en algún momento que se parezca a esto? Digo, porque para Jung, pegado al concepto de persona, la máscara está sombra. ¿Quién canta en Interlude Shadow? Yoongi. Y esta parte, precisamente, quien canta la parte que habla de sombra es la voz de Yoongi. O sea, hola, Karyung, sí, tenemos que hablar. Hola, Carlos. Sí, los chicos están hablando de vuelta de tus arquetipos. Sí, persona y sombra. Sí. RM, ¿viste el que cantó persona la otra vez? Bueno, en el recital de Ouyang está rodeado de máscaras. ¿Y sabés quién arranca cantando una canción que menciona a la sombra? Sí, Yoongi, ajá. Así estoy, así, al borde del brote. Bueno, entonces, básicamente, arranca cantando Yoongi, arranca hablando de la sombra, ¿se entiende? A ver, vamos al hueso, vamos a lo importante, que es Carl Jung, obviamente. No, vamos a lo que es realmente la sombra según Jung. Paren un cachito, vamos a sacar el libro de vuelta. Todas aquellas partes de la personalidad que normalmente conforman el yo, que están integradas, pero han sido suprimidas debido a la disonancia, bien sea cognitiva o emocional, que tienden a caer en la sombra. O sea, son parte nuestra, pero que han sido suprimidas porque justamente nos provocan disonancia cognitiva o emocional. Puede ser que nos hacen sentir culpables, que nos hacen sentir inadecuados, ¿sí? Estos contenidos específicos pueden cambiar según las actitudes del yo y su grado de defensa. La sombra tiene una cualidad inmoral o al menos despreciable que contiene las características de la naturaleza del individuo, que son contrarias a las costumbres y convenciones morales, a la sociedad, ¿sí? Se podría decir entonces que la sombra puede llegar a ser algo así como salvaje, no sé, como algo que sería algo, no sé, de animales, ¿eh? Todo yo tiene su sombra, es algo inevitable. Ahora vamos a hablar del yo. Al adaptarse al mundo y lidiar con él, el yo inadvertidamente hace uso de la sombra para realizar aquellas operaciones deshonrosas imposibles de llevar a cabo sin caer en un conflicto moral. Sin el conocimiento del yo, estas actividades protectoras y autoindulgentes son llevadas a cabo en la oscuridad. Es como tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Es importante, obviamente, integrar la sombra para Jung, esas partes que negamos de nosotros mismos. No digo que RM esté otra vez intentando robarme a mi bias. No lo digo, no lo afirmo. Pero, a ver, capaz que no es que se sentó y dijo, bueno, a ver, otra vez, Carlos, vamos a hacer algo de referencia. No, a ver, cuando uno como que integra tantos tipos de filosofía y lee tanto, etcétera, estas cosas como las termina metiendo inconscientemente. Puede ser que haya una conexión inconsciente propia de Nam, porque bueno, es quien escribió la canción junto con otra gente, pero bueno, de los chicos es él. Se parece mucho a la idea de integrar la sombra, de soltar la sombra. De bueno, si eso te hace un animal, salí y sé un animal. Para mí hay una fuerte conexión. Particularmente porque esa canción está justo antes de They Don't Know About Us. Están pegadas en el orden del álbum. Puede ser. ¿Quieren darle un análisis más filosófico a la canción? Y psicológico, para mí es por acá. ¿Lo habrán hecho a propósito? No lo creo. Hay cosas que ellos hacen a propósito, como meter la manzana en todos lados a lo largo de la serie de videos que fueron durante la época de Wings, que tiene un significado, 30.000 significados tiene la manzana esa, pero tiene que ver con
Demian, tiene que ver con Jung también, o sea, está como muy puesto adrede. Esto no creo que esté puesto adrede, pero es una conexión hermosa que estamos haciendo el día de la fecha. La última que nos queda para analizar es Normal, que es una de mis favoritas. Esa canción es como... la vibra de esa canción es espectacular. Esta es la razón por la que escuchamos las 3 canciones al revés del orden en el que están en el álbum realmente. Porque creía que de esta manera yo les podía mostrar de una forma un poquito más clara qué es lo que yo estaba viendo en estas canciones. Ven que hay como una cuestión muy autorreflexiva, ¿sí? Yo todo este análisis lo estoy haciendo desde la perspectiva de Jung, todo por culpa de las máscaras que aparecieron en el recital de Ouyang, que me dio como pie e inspiración a encontrar estas conexiones, que pueden ser conexiones reales o realmente puentes de teóricos que estoy haciendo yo, ojo. Lo estoy aclarando todo el video porque es importante para mí. Es importante para mí aclarar cuando estoy hablando algo que yo realmente veo que ellos pusieron ahí a propósito y cuando es algo que yo creo que se puede extender uno y estirarse y buscar ese análisis filosófico. La razón por la que las escuchamos, la razón por la que las analizamos al revés es porque yo creo que They Don't Know About Us es como que es mucho más hacia el otro, es como vos no sabes nada de mí, yo tampoco sé nada, pero ustedes no saben nada de mí. Like Animals habla de liberar una parte que uno tiene encerrada, que está muy vinculada a la sombra, y esta Normal es casi como una pequeña integración entre esas dos cosas. Hay un puente entre eso salvaje que uno esconde y entre lo que nos imponen de afuera, ¿no? Y ahora vamos a ver dónde está ese puente, justamente. Esta parte, y fundamentalmente, que se repite mucho en la canción también, habla de la elección consciente que ellos hicieron para elegir la vida que están viviendo. Y acá es donde Normal me parece que se conecta con Merry Go Round, con algo que da vueltas, que lo analizamos en el anterior video, ¿se acuerdan? Está bueno, porque más allá de que ellos asuman su fama y la elección de llevar la vida que llevan, tienen que pagar ciertas consecuencias por eso también. Todos cuando elegimos un camino en nuestra vida, viene con un precio y con beneficios también. Pero ellos dicen, y nosotros le llamamos normal a esto no es normal. ¿Cómo podemos llamar a y el insulto normal? Esto no es normal. No podemos, ¿por qué estamos normalizando esto? Sí, yo lo elegí, sí, es fama, es lo que quieras, pero esto no está bien. O sea, están usando la palabra normal como se usa socialmente para hablar de algo que está socialmente aceptado, está ok. No el normal de ¿tenés temperatura? No, tengo temperatura normal, no tengo fiebre. A ver, es el normal de lo que es canónicamente que está bien, que está correcto, que es deseable, ¿ok? Ellos tienen en claro que ellos eligieron esto, pero que no quieren normalizar cosas que pueden llegar a ser tan complicadas y tan exigentes. Estoy usando una palabra muy, muy amorosa para decir exigentes para la salud mental de cualquier ser humano, ¿ok? Quiero estar fuera de alcance. Desearía tener un momento para apagarme. Hay un tema con que ellos están subidos a algo de lo que no se pueden bajar. Se conecta con Merry Go Round, que es el de la anterior semana. ¿Por qué traen esto con la parte de estar completo? ¿Qué es lo que...? A ver, porque esto viene de que dices que quieres todo de mí, dijiste que me querías por completo, pero no sé qué es lo que me hace estar completo. O sea, ¿qué es todo? Porque dice, en realidad la traducción dices que quieres todo de mí, pero no sé ni siquiera qué es ese todo de mí. Hay una cuestión de que hay, al menos creo que esta es la parte RM justamente, que dice, todavía estoy intentando conocerme para saber qué tanto yo puedo dar. ¿Quién soy yo? Bueno, esto de estar observándose a sí mismo, es una habilidad de un aspecto de la mente según Jung. En el esquema del mapa del alma, nosotros ya vimos que se puede decir que They Don't Know About Us tiene una gran conexión con el arquetipo persona de Jung, porque las máscaras que nos ponemos, la sociedad, leímos la definición, y que Like Animals se puede conectar con sombra, porque justamente es muy central la parte de Yuga cantando esto hablando de la sombra en esa canción. Y esta canción, para mí, se puede conectar teóricamente con Jung, con ego / yo. El yo / ego es una parte, un aspecto, se le considera como una especie de mediador justamente entre persona y sombra, es la parte más externa justamente de la mente y tiene algo muy particular, según Jung, y ahora lo vamos a ver un ratito en el mapa del alma, en el coso del mapa del alma, que el ego, yo le digo ego y así le dice también Jung, ego, pero
Quítenle la parte mala a la palabra ego, porque para Jung el ego no era malo. Es lo que él considera como el yo. Es la parte de nuestra mente que es autorreflexiva. El yo junguiano, el ego junguiano, puede verse a sí mismo y evaluarse a sí mismo. Tiene una propiedad de espejo. Es la parte de nuestra mente que se puede autoobservar, que es autoconsciente. Que se dice a sí misma, che, yo estoy haciendo esto bien. Yo soy esto, yo sí soy esto. Esa parte de la mente, la que puede hacer eso, es el yo. / ego. Entonces miren esta parte que dice, ¿qué es lo que me hace estar completo? Es autorreflexivo. ¿Ven que hay como pequeños rasgos? ¿Ok? Digo, si vamos a hablar de arquetipos junguianos, me parece que normal es el que se parece más a la parte de ego y de yo. Esto es durante la canción de Ero Nova Voraz con Like Animals, ¿ok? Es esa combinación, que es esta parte del álbum. Esta parte que estamos viendo acá es la parte en la que canta Jovi, ¿ok? Es la parte en la que canta nuestro amigo el Joseok. Está cantando en esta parte. ¿Se acuerdan que recién fuimos a este mismo momento del recital y dijimos, la parte en la que canta Nam aparecen máscaras? Qué bueno, sí, se parece, él canta intro persona, entonces se vincula, mira qué loco, coincidencia. Bueno, quiero que me cuenten en Map of the Soul qué representaba Jovi, qué canta Jovi. En la imagen no se ve muy claro, porque es una imagen que es como muy lejana, pero si ven esto que está recostado, o sea, están de costado, son ojos, chicos, son ojos. Eso que está ahí están de costado, pero si los pones así, porque lo vi en el video, no es que me lo estoy inventando, o sea, esta captura no se ve tan claro, pero es así. Son ojitos, ¿ok? ¿Cuál es la propiedad fundamental que tiene persona ego para Jung? La capacidad de autorreflejarse, de autoobservarse. Son ojos. Es la parte de Jovi. ¿Esto tiene que ver con Jung o yo estoy teniendo un brote en vivo? A ver, que lo resuelvan en comentarios. ¿Qué hago? ¿Agarro una ouija y trato de hablar con el Carlos o me interno? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Ruido de mate. ¿Acaso esto es una vuelta a meter a Jung en todos lados? O sea, o lo están haciendo para volverme loca, ¿eh? Yo ya me siento bebé reno con Jung, literalmente. Constituye, en cierto modo, el centro del campo de la conciencia. En la medida que abarca la personalidad empírica, el yo es sujeto de todos los actos personales de la conciencia. Parece que dijo de todo y no dijo nada. Es el sujeto de todos los actos personales de la conciencia. Es el protagonista de los actos personales. La conciencia para Jung es un campo, ¿sí? Entonces, el yo, como sujeto de todos los actos, como protagonista, ocupa el centro de ese campo. Y hace referencia a la experiencia que se tiene de uno mismo como centro de un disponer, un desear, un reflexionar, un actuar. Esta definición del yo como centro de la conciencia persiste a lo largo de todo el escrito de Jung. A ver, esto de referencia a la experiencia de uno mismo es poder experimentarse a uno mismo. La razón por la que, a ver, se los resumo súper sencillo. Que nosotros, según Jung, que nosotros tengamos un yo hace que nosotros nos miremos al espejo y sepamos que somos nosotros y no otro humano. ¿Viste cuando pones un gato enfrente del espejo y el gato se empieza a pelear con el espejo? Bueno, el gato en términos junguianos no tiene este aspecto de la mente. Por eso no se autoidentifica. No es capaz de autopercibirse, básicamente. Es nuestra parte que se autoobserva, se autopercibe. Se autopercibe, los ojitos, la parte de Jovi, que es el que canta otro ego, que es el mismo término que el yo junguiano. Normal, la parte que canta Nam diciendo que es siquiera todo de mí. ¿Ven cómo hay como toda una red? ¿Ustedes ven lo que yo veo? A ver, yo no digo que sea así sí o sí. A ver, yo no digo que sea así sí o sí. Es probable que ellos, espero que nunca vean esto. Nadie nunca les mande esto, por favor. De verdad. Están advertidas. Pero si alguien, de alguna manera se enteraran de esto, si de alguna manera ellos se enteraran de esto, primero me dirían que me interne. Pero no, a ver, puede ser que no tenga que ver. Pero fíjense cómo los conceptos que ellos ya elaboraron en Map of the Soul de alguna manera vuelven en Arirang
transformados, evolucionados, puede decirse. Pero la reflexión, el proceso de reflexión que ellos llevan sigue siendo el mismo. Como que el proceso de pensamiento, de autopensarse, de cuestionarse y todo, sigue estando, básicamente. En ellos. Bueno, que es muy probable que realmente no tenga que no haya sido adrede, que haya sido sin querer. Pero hay ahí una cuestión. Fíjense que cómo se filtra todo lo que ellos estuvieron. Lean. No, es verdad, se filtra lo que uno va leyendo, lo que uno va adquiriendo, los filósofos que uno lee, los psicólogos, los científicos, cómo se filtra en el arte de los artistas. Ponele que esto nada tuvo que ver con Jung, nadie agarró ningún libro de Jung, están con otros filósofos, con otras cosas, pero fíjense cómo se filtra eso a través de su música cuando ya fue tratado en Mapos de Soul 7. Gracias por estar siempre. Esto me hace muy, muy feliz. Así que nos vemos el próximo viernes por la misma hora y por el mismo canal. ¡Adiós!